Buenas noches. Esta revisión de preguntas tipo ensayo parte de la pregunta 16, porque la vez anterior analizamos hasta la pregunta 15. Ya. Hoy día debería estar subido este archivo. Al final de la clase voy a explicar cómo va a estar subido. Ya. Van a aparecer 25 preguntas en total, que sirve más o menos para ir ejercitando esto. Tenemos la primera pregunta, ya, que nos dice: observe la imagen y responda. ¿Con qué proceso histórico del siglo XX se relacionan las imágenes? ¿Qué específicamente nos pide y nos pregunta la pregunta 16? Específicamente, aunque sea obvio, no importa, háganlo igual, porque sirve de hacerlo. ¿Qué se nos pregunta? ¿Qué nos pide? Vamos, opinen. ¿No se podría repetir la pregunta, Rosa? ¿Qué le pide específicamente la pregunta que usted haga? Dentro de lo que sale acá, ¿qué le pide? Que escuche, que observe, que analice, ¿qué? Que observe. Dice Ya, que observe la imagen y responda. ya, excelente. Entonces, ya estamos claros que nos piden observar imagen, ¿cierto? ¿De Profe, yo qué? estoy del celu, me cuesta un poquito leer. O si no, vaya, sí, se ve muy chico. Sí, estoy agrandando la imagen. Un proceso histórico. ¿Y qué es un proceso histórico? Una etapa, ¿cierto? Entonces tenemos 4 alternativas. Y estas imágenes, si nos damos cuenta, salen con sus nombres. De repente salen con los nombres, de repente no. Los Pero si golpitos. salen así, es más fácil porque podemos identificar, ¿ya? Por un lado Stalin, por otro lado Hitler. Algo tienen en común y eso va a determinar la respuesta correcta. ¿Y cuál sería la respuesta correcta? Si no quieren hablar, no importa, ¿La B, profe? lo pueden escribir en el chat. ¿Cómo? Disculpa, María. ¿La B? ¿La B? Sí. Ya tenemos una respuesta. ¿Cuál más puede ser? Ay, cónchale, mira, se me salió. Ay, Cuidado con el audio. ¿Ya? ¿Ya cuál otra? Ya tenemos una. ¿Alguien profe, apoya? disculpe, era la D. Ah, la D me dice. Ya, sí está bien, sí está bien. Ojo, que acuérdate que cuando vimos los tips la semana pasada, estuvimos hablando ya sobre que uno de repente puede decir una pregunta y otra, y por eso es bueno contestar con la mina. Así que está bien, pues marquemos la D, de dedo. Ya, o tal vez yo escuché mal. Bien, tenemos esa. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera decir otra o que diga sí, yo digo la misma? Todas las anteriores, profe. Todas las anteriores. Ya, ya, miren, vamos analizando. Una por una, de arriba para abajo, y vamos a ir descartando. Ya. La Gran Depresión podría ser porque, en cierto modo, los gobiernos de estas personas se relacionan con ellos,
salvo que la Gran Depresión no afectó a la Unión Soviética, donde estaba Stalin. Entonces, no corresponde. La Revolución Rusa tiene que ver con este personaje que es Stalin, pero no con Hitler. Entonces, no puede ser las dos. El fin de la descolonización. Esa palabra ni siquiera se relaciona, porque es el fin del imperialismo, el proceso. No existe el fin de la descolonización como etapa histórica. Entonces, se descarta. Muy bien, es la D, ya, es la D, el ascenso de los totalitarismos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tanto Hitler como Stalin son gobiernos totalitarios. Entonces ya partimos bien. Ya pudimos entender lo que se tenía que hacer, ¿ya? Y son capaces de buscar una respuesta por medio de lo que están analizando. Y eso es bueno. Ahora tenemos una pregunta un poquitito más compleja, ¿ya? Y que es, observe la siguiente tabla y responda a la pregunta. De acuerdo a la tabla, ¿cómo era la tasa de pobreza de América Latina en el año 2011? ¿Qué es lo que se nos pregunta? Después voy a mostrar las alternativas, pero ¿qué es lo que se nos pregunta específicamente? Que observemos. Aparte de observar, ya, bien, ya partimos bien, porque te están pidiendo que observe. Y observar es todo, o sea, todo. Que respondamos la pregunta. Sí, pero De qué acuerdo de la tabla, ya, pero ¿qué se pregunta específicamente sobre la tabla? ¿Cómo era la ya, pobreza? ¿cómo era la tasa de pobreza en América Latina en el Bien, año chiquilla, 2011? bien, bien las dos. La tasa de pobreza, excelente. ¿Se dan cuenta? O sea, usted ya sabe lo que se le va a preguntar, la tasa de pobreza. Tiene que observar y la tasa de pobreza. Y tenemos América Latina, ¿cierto? Entonces yo voy automáticamente, cuando tengan una tabla y ya saben lo que se les va a preguntar, busco a América Latina. ¿Dónde dice América Latina? Acá. Aunque esté con el Caribe, no importa. Pero ahí está América Latina. ¿Se entiende, no? Ahora vamos a ir a ver la alternativa. Dice, lea la alternativa y díganme cuál puede ser. Ya saben lo que se le está preguntando. Y aquí tienen América Latina. D. ¿O esa era la anterior también? Ah, no, era la anterior, disculpa. Ya, acá. Escríbanmela por último. Profe, trato de buscar la pregunta otra vez y no la veo completa. Ah, ya. No, pero le están preguntando sobre el nivel de pobreza Se ve la de parte América de Latina. abajito nomás. A ver, que está medio. Espera. Ahí Ahí sale todo. sí, ahora lo veo. ¿Cómo era la tasa de pobreza de América Latina en el año 2011? ¿Cómo era la tasa?
Y tenemos la alternativa, donde se hacen algunas comparaciones. Regiones del mundo, cantidad de personas que viven. Todo el mundo. Vamos, arriesguense con una nomás. Si nadie los va a crucificar. Igual las vamos a analizar todas. Vamos, dama, y escríbeme una. Una que responda a usted y la analizamos. Ya, bien. Me dice la B. Ya tengo una respuesta. La compañera dice la B. Ya, la compañera dice la B. Y la B es la correcta. Y voy a explicar el por qué es la correcta. Muy bien, Damani. Excelente análisis. Vamos analizando cada una. De ahí las vamos a ir tachando en rojo. ¿Tuvo menor porcentaje que Medio Oriente? Marquemos Medio Oriente. ¿Dónde está? Medio Oriente o Oriente Medio es lo mismo, por si acaso. ¿Es menor? No, es mayor. Entonces, se descarta automáticamente. ¿Tuvo la menor tasa de porcentaje de las regiones? No, porque ¿cuál es la menor? Europa y Asia Central. ¿Se dan cuenta? Que tiene 0,5 y América Latina y el Caribe tienen 4,6. Dice, ¿tuvo el doble de pobreza que África? No, de hecho, África es 10 veces más pobre. Se descarta. La única que nos queda es, tuvo un porcentaje mayor que Europa, tuvo un porcentaje mayor que Europa. ¿Listo? Y se analiza. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque la respuesta lo único que hacían era hacer comparaciones. Entonces, ¿cómo era la tasa de pobreza? Claro, ¿cómo era la tasa de pobreza? Mayor que Europa. Ahí está la respuesta. ¿Se entiende? Entonces vamos analizando esto de esa manera, viendo qué es lo que se nos pide. Vamos por la 18. Dice, el concepto de desarrollo sostenible, ya, se basa en la premisa de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer a las generaciones futuras. Respecto a la necesidad de alcanzar dicho propósito y a la vez favorecer un mayor crecimiento y desarrollo económico, ¿qué desafío se le presenta al Estado chileno? Vamos primero, ¿qué es lo que se nos está preguntando? ¿Qué desafío se presenta? ¿Qué desafío se le presenta al Estado chileno? Al Estado chileno, ¿cierto? Bien. ¿Qué Esa es desafío? la ¿En pregunta. relación? Sí, vos, ¿en relación a qué? ¿En relación a qué?
en relación al desarrollo sostenible. Exacto. Ya. En crecimiento y desarrollo económico también. Y ahí está más o menos lo que tenemos que fijarnos. Lean, ya, lean la alternativa y deben una respuesta. Tiene que ser desarrollo sostenible o sustentable, como lo conocen algunas personas. Ya, que va a tener el desafío del país. Bueno, todos los países lo tienen hoy en día, ese desafío por si acaso. ¿Profe puede ser la C y la D o tiene que ser solo una? Como que No, que esas es dos solo me uno. tincan, es que Te esas pregunto, dos como que me tincan ya, más. ya, ok, pues. Está bien, pues. La C La y la D C me tincan más. y la D, ya. Sí. ¿Quién más me dice alguien? María, ¿tiene algo que aportar? Damari, escríbame alguna. La compañera se va por dos. Después vamos a hacer que escoja una nomás. No importa si acá se equivocan, porque acá están aprendiendo. Profe, ¿la ve? Ya, usted dice la B. Sí. Sí, pues, total. Lo importante es equivocarse acá, pues, y aprendemos acá, ¿cierto? Después no nos vamos a equivocar. Sí, Porque ya. profe. Enseñe con perita y manzana, porfa. Sí, pues si vamos a explicar cada una de las respuestas. Mira. Ya. Entre las tres que me dijeron, está la respuesta correcta. ¿Ya? Vamos a tratar de llegar, por medio de un análisis, a esa respuesta correcta. ¿Se entiende? Sí, profe. Esa es la idea. Entonces, vamos. Vamos a descartar al tiro las que no son. Dice, priorizar la obtención de ganancias a partir de la explotación de los recursos no renovables. Algo no renovable es algo que se gasta y ya no sirve más, ¿cierto? De eso estamos claros. O sea, como por ejemplo el petróleo. Si estamos hablando de desarrollo sostenible, ¿tenemos que darle énfasis a cosas como el petróleo? No. No, ¿cierto? No, profe. No. Entonces, no puede ser esta. Oh, como que me pasé. Veamos la E. Aumentar la compra de combustibles fósiles. O sea, ¿vamos a seguir contaminando más de lo que ya estamos contaminados? Tampoco. Automáticamente se... Ya despedimos dos. Veamos la B. Incrementar los puestos de trabajo en el sector primario de la economía. Analicemos lo que se nos pide. Desarrollo sostenible. ¿Ya? Que yo le dé más empleo a la gente, ¿me dice que va a ser de una forma sostenible? ¿Me lo asegura 100%? No. Entonces no puede ser la B. ¿Se dan cuenta? Porque no habla de nada sostenible. No habla de algo sustentable. Veamos la D. Suprimir la importancia de bienes originados mediante la producción industrial. Suprimir, eliminar. ¿Ya? La importación de bienes originados mediante la producción industrial. O sea, ya no quiero nada que venga del extranjero. Eso me va a sugerir, me va a que sea, que yo tenga un desarrollo sostenible, me lo va a asegurar por sí solo, que yo no compre nada de afuera. No, no, profe. No, no te lo No, aseguro. no. Pero mira, la C tiene palabras que sí hablan de desarrollo sostenible.
Y aquí se los voy a mostrar. Dice, lo primero, promover. Promover. Consumo. Ya no habla de algo económico, ¿cierto? Consumo. Responsable, que tiene que ver con lo sostenible de los recursos naturales. ¿Se dan cuenta? Tenemos palabras que sí se relacionan con lo que es un desarrollo sostenible. Y la respuesta lo dice, promover modelos de consumo basados en el uso responsable de los recursos naturales. ¿Ya? Como hacer campañas para la luz, hacer campañas para que la gente ahorre agua en verano. Y de ahí se dan cuenta, ¿no? Que la única que habla de promover un consumo responsable de recursos. ¿Y eso qué va a hacer? Va a favorecer un mayor crecimiento y desarrollo económico a la larga. Porque imagínense si el día de mañana, de tanto que contaminamos, se acaba el agua. Por ley, usted no puede trabajar si no hay agua. ¿Va a poder desarrollar económicamente el país? No. Si se llega a cortar el agua en la región metropolitana, la gente no puede ir a trabajar. Porque es una ley laboral. Dice 19. En Chile, la industrialización y la expansión económica, junto con la manifestación de medios de transporte y los procesos de edificación en las últimas 2 décadas, han propiciado el desarrollo de grandes centros urbanos, los cuales se han transformado en las principales producciones de basura a nivel nacional. Considerando lo anterior, ¿cuál es la principal causa que explica la problemática de los residuos sólidos en las ciudades? ¿Qué se nos está preguntando? Específicamente, ¿qué se nos pregunta? ¿Cuál es la palabra principal dentro de lo que es la pregunta? Profe, yo estoy entre la A y la B. No pregunté eso. A usted preguntó, considerando lo anterior, ¿cuál es la principal causa que Ya, explica la problemática de los residuos sólidos en las ciudades? ya. Pero la palabra principal aquí es problemática. ¿Ya? Ahí Ya, sí. Vamos por parte. Primero analicemos la pregunta. ¿Ya? profe. Esa es la idea. Lean la pregunta, analícenla y comentemos la pregunta primero. ¿Ya? Y ahí vamos encajando la respuesta. Pero, como bien dice usted, la problemática de residuos sólidos. ¿En dónde? En las ciudades. En las ciudades. ¿De dónde?
Lea toda la pregunta y dígame de dónde, específicamente de dónde. ¿Las ciudades de dónde? En Chile. Ah, ya. Excelente. Ya. Entonces, tenemos una problemática en el país, que son los residuos sólidos, la basura, ¿cierto? Sí, Ya. Ahora sí, ¿cuál me había dicho usted que era su respuesta? la A y la B. La A y la D. Ya, la A y la D. Ya. Necesito que alguien más aporte con algo que ratifique una respuesta o que coloque otra. Mientras usted, Paulina, decídase por una. ¿Fue alguien? Se fue Damaris. La C, profe. Ya, usted dice que es la C. ¿Está convencida que es la C o lo dice para aportar con alguien? Disculpe, profe. Sí, no se preocupe. Ya, tenemos la C. Ya, vamos. Analicemos. ¿Ya? Se nos pregunta por Chile. Esto es importante. Porque tanto María como Paulina pueden estar en lo correcto. Pero hay solo una que tiene que estar en lo correcto. Ahora, Pauli, ándate por una Profe, también. la A. Ya, te vais por la A. ¿Por qué Sí, te porque fuiste la por la A? población igual, porque pucha, basándome en mi realidad, ha llegado mucha gente a vivir por ser en el pueblo que yo vivo y la basura ya está tirada en las calles. Colchones, sillones, basura, pañales, todo, todo, todo. Y este pueblito era tan chiquitito que el camión de la basura pasaba 2 veces a la semana y no había basura en la calle. Ya. Entonces, por eso me fui por esa. La respuesta correcta es la D. Y voy a explicarla por qué. Está bien el ejemplo que dio, pero falló en una sola cosa. ¿En qué, profe? En la alternativa. Oh, obvio. Bien. La primera dice, y vamos a ir analizando esto según las palabras que subrayamos. El aumento de la población en áreas metropolitanas. Que en un área o en un lugar exista poca población no significa que no tengan problemas de basura. Nada me lo garantiza. Y aparte que nos abarca un todo, porque las áreas metropolitanas son extensiones muy grandes, como Santiago, Valparaíso, Concepción y La Serena, ¿ya? Con Coquimbo. Esas son áreas metropolitanas grandes. O sea, estaríamos dejando el resto de las ciudades de Santiago como que no contaminan o no ensucian. ¿Me entiendes? Sí, La- profe. entonces, no abarca un todo, ¿ya? Veamos la B. El incremento de consumo de productos de origen orgánico. Nada que ver, pues si de origen orgánico es todo lo que se puede pudrir y es biodegradable. Entonces no cuadra. Tenemos una palabra aquí que es orgánica que no cuadra con la respuesta. Y aquí está la diferencia, que aunque la compañera que dijo la C no está equivocada, hay una sola palabra que no cuadra aquí. ¿De qué lugar estamos hablando nosotros? De Chile. Chile. Entonces estamos hablando de un problema a nivel país. Y la pregunta C nombra comunas. ¿Se entiende? Nombra comunas. Sí, profe. De la inexistencia de campañas de reciclaje en las comunas. O sea, la respuesta es buena, ¿ya? Pero la palabra comunas no coincide.
Y por eso la D sí es, porque la D nombra esta palabra, nacional. La falta de políticas nacionales para el tratamiento de desechos. Y ahí es donde calza con el ejemplo que tú diste, Paulina. Que en este pueblito chiquitito, donde estaba yo, empezó a llegar más gente y ahora el camión no da abasto. Pero eso que es una política nacional, porque así como está en ese lugar el problema, también sucede en muchos lugares donde empieza a llegar mucho más personas. Entonces hay una política nacional que no existe, de reciclaje, por ejemplo, ¿ya? Que va más allá de la comuna. Aparte que nos preguntan por Chile, no nos preguntan por una comuna específica. Si acá hubiera dicho, no sé, Lampa, La Pintana, ¿ya? Ahí hubiera estado buena la C, porque están preguntando por la comuna. El escrito se trata sobre la comuna, pero no, po, el escrito se trata a nivel nacional. Entonces, eso tienen que tener mucho cuidado cuando respondan una pregunta. Ah, ya, pero aquí estamos hablando de Chile. Ah, pero aquí la única que habla a nivel nacional es esta. ¿Se entiende, no? Por eso les Sí, digo, profe. es bueno hacer este ejercicio porque así vamos entendiendo esta dinámica de cómo responder una pregunta. ¿Ya? ¿Cómo es esto de buscar una palabra en común? ¿Ya? Una palabra en común entre lo que se pregunta y la respuesta correcta. ¿Ya? Que la gran mayoría de las veces sí funciona. Dice la 20. ¿Ya? La Organización de Naciones Unidas es una institución fundada el 24 de octubre de 1945 como reemplazo del proyecto iniciado en 1919 con la Sociedad de las Naciones. Considerando esta situación, ¿qué objetivo fue o fueron compartidos por ambas organizaciones? ¿Ya? Esta es pregunta de prueba fija. ¿En qué se tienen que fijar acá? En esto. Lo principal es Naciones Unidas acá. Aunque se hace una comparación con la Sociedad de las Naciones, pero se tienen que fijar en esto. ¿Cuál es el objetivo de Naciones Unidas? ¿Ya? Que también fue lo de la Sociedad de las Naciones. Pero tienen que fijarse principalmente en esto. ¿Cuál es el objetivo principal? Y principalmente Naciones Unidas. La respuesta. Y déme una alternativa. La uno, profe. ¿Ya? Entonces, ¿qué letra sería? La A. Ya. Usted dice solo A. ¿Alguien más que ratifique o que crea que puede haber otra alternativa? Karen, ya que se sumó ahora. Profe, estoy escuchando nomás porque no estoy en mi casa. Ah, ok, ok, ok. Ya, para acá. Gracias por decirme. Está bien, no se preocupe. Ya. Damari, escriba una. O María, arríguense con una. La que ustedes crean, si estamos aprendiendo acá.
La A. Ya, también se va por la A. Excelente. Ya, démosle. Es la A. Bien. Y eso es bueno, porque esta misma pregunta se la he hecho a otros cursos, ¿ya? Y la mayoría se equivoca, porque hay un concepto que no comprenden. Y ustedes lo comprendieron. Vamos descartando. Ya sabemos que es mantener la paz, ¿cierto? Pero Sí, para declarar usted. ilegal cualquier tipo de enfrentamiento bélico, no, porque des en cuenta, en ningún momento la ONU ha dicho que es ilegal lo que está haciendo Israel en Palestina, o nunca ha declarado ilegal lo que está haciendo Rusia con los ucranianos. ¿Se dan cuenta? Desarrollar bloques entre países para preservar el equilibrio económico tampoco. Ninguna organización te puede obligar a ti a pertenecer a algún bloque económico. Y si desarrollaran bloques así, ya miren, todos ustedes se van a juntar, Sudamérica van a empezar a negociar entre ustedes, no, pues la ONU te estaría imponiendo con quién negociar y no puede hacer eso la ONU. Ahora, mantener la paz y la seguridad entre los países del mundo, sí, pues es un objetivo de la ONU. Por algo se juntan y conversan entre ellos. Y es como lo único que puede hacer la ONU. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, es la, porque eso es mantener, tratar de mantener. También trata de fomentar el desarrollo económico entre los países por medio de campaña y colecta y cosas como eso. Pero más allá de eso, no. Bien, excelente. Nos van quedando poquitas. Nos quedan 21, 22, 23, 24, 25. Nos quedan 5 preguntitas, ¿no? Ya. La 21 que solamente tiene 3. Ya, pero aquí está con... Dice, en la segunda mitad del siglo XX, el mundo sufre un profundo reordenamiento político como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto histórico, ¿cuál de los siguientes fenómenos políticos se produjo o produjeron? ¿Qué es lo que se está preguntando? Específicamente, ¿por qué cosa? ¿Cuál es, dice, cuál es, o no, cuál de los siguientes fenómenos políticos se produjeron? Claro, se produjeron. Pero se recuerde que estoy del celular y me Sí, cuesta sí, sí, agrandar sí. y achicar. Fenómeno político, pero ¿después de qué época? ¿Después de qué? Del, en la segunda mitad del siglo XX, Ya, ¿después de qué? ¿De la? Segunda Guerra Mundial. Exacto. Bien. Pero sí, le pido un favor, yo vengo llegando a mi casa, me voy a conectar del computador, ahora me voy a salir del celu ya. Ya. Eso nos están preguntando. Siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, siglo XX, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, fenómeno político que se produjo. Tenemos 3 alternativas y puede ser una, pueden ser dos o pueden ser las tres. Léanlas y me escriben una respuesta. Para esto tienen que saber lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial.
Vamos. Un nuevo conflicto. ¿Alguien que se arriesgue con alguna? La E, profe. Ya, usted dice todas las anteriores. Ok, usted dice todas las anteriores. Ya. ¿Cuál más puede ser? ¿Alguien más que aporte? Estamos en la pregunta 21. Solo 3, solo 1 y 2, solo 1 y 3, solo 2 y 3, 1, 2 y 3. Hola, buenas noches, profe. Hola, hola. ¿Alguien más? Vamos analizando cada una de las. Disculpen. Cada una de las alternativas. Vamos a ir destacando con amarillo primero. ¿Qué es lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál es el hecho histórico que sucede después de la Segunda Guerra Mundial? Si sabemos eso, sabemos la respuesta. ¿Qué sucedió después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué tipo de guerra? La guerra. La Guerra Fría. Bien, la Guerra Fría. Entonces, por cosa obvia, van a saber que la U no está bien. ¿Por qué? ¿Quiénes se enfrentaron en la Guerra Fría? Estados Unidos y la Unión Soviética. Excelente. ¿Dónde está el error de la compañera? Ya. Primero vamos a ver por qué está casi correcta, casi. La búsqueda de nuevas formas de dominio. ¿Por qué? Porque recordemos que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética lo que quería era demostrar que su ideología era mejor, ¿cierto? Por ende, lo que nos dicen, no, es que mira, únete a mí porque el comunismo es mejor, no, únete a mí porque el capitalismo es mejor. Entonces tratan de ver otras estrategias para dominar a los países más chicos. Listo. Pero, ¿dónde está el error acá? En no saber lo que es la Europa occidental. Ya.
Porque dice el fortalecimiento del comunismo en Europa Occidental como ideología dominante. La Europa Occidental es Suiza, Suecia, Alemania, Francia, Inglaterra, España, Portugal, Italia. Occidente, occidental. ¿Dónde se fortaleció el comunismo? En la Europa Oriental, o sea, Polonia, Rumania, Ucrania, ya Serbia, todo eso. Ya tenemos que tener claro, cuando se habla de Europa Occidental, todos los países desarrollados. Cuando hablamos de los países orientales, ya tiene que ver con los países más chiquititos como Ucrania. Entonces ahí está. Bien por el aporte, sí. Bien por el aporte. ¿Ya? Pero no estaba tan lejos de la verdad. No estaba tan lejos de la verdad. ¿Ya? Porque la respuesta correcta era la C. Pero bien por arriesgarse. Automáticamente uno se da cuenta que sabe el concepto de Guerra Fría. Por la forma que contestó. Dice 22. En el contexto de la expansión del modelo de estado de bienestar en la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos y las sociedades europeas occidentales alcanzaron un nivel de desarrollo económico y social inédito. Al respecto, ¿cuál fue el proceso asociado a este desarrollo? O sea, nos preguntan por el estado de bienestar. ¿Qué era el estado de bienestar? Cuando los países empiezan a preocupar de las personas. ¿Ya? Y nos dicen que hubo un desarrollo económico y social inédito, ¿ya? Y nos preguntan cuál fue este proceso. Estado de bienestar, cuál fue el proceso del desarrollo económico y social que hubo por el estado de bienestar. Lean la alternativa. De la A a la E y díganme cuál creen ustedes que es. Profe, la C puede ser. Ya usted dice la C, Sí. Yo la B, profe. ya usted dice la B. Ya. Miren, les voy a dar una pista más. Fíjense en la fecha donde está hablando, segunda mitad del siglo XX. ¿Alguien más que opine? Pueden cambiar si quieren. Ojo, no digo que estén equivocados. Vean bien. La D igual puede ser, profe. Ya, ok. Esas nomás pueden ser, po. Las otras Ya, no. no hay ninguna de las que Ok. dijeron. Ya, ¿verdad? Sí, pues, obvio. ¿Por qué le voy a mentir? Y le voy a explicar por qué. Primero tenemos que analizar. Estado de bienestar. ¿Ya? Siglo XX. Ojo, estamos hablando del siglo XX. Dos sucesos después de la segunda mitad del siglo XX suceden. La Guerra Fría y lo otro es la globalización. ¿Ya? Eso tienen que tener claro. En
se está hablando en esta época, en la Guerra Fría y la globalización. ¿Ya? Recordemos que la globalización empieza por ahí en la década de los 60, 70. ¿Ya? Y la globalización se dispersa en la década de los 90, aumenta con la caída de la Unión Soviética y donde todo el mundo casi se hace capitalista, prácticamente el 99% del mundo se hace capitalista. Pero sigue siendo siglo XX. Vamos de abajo para arriba. El cierre de las centrales termonucleares que proveían energía al sector industrial, no, porque hasta el día de hoy existen plantas nucleares en Francia y Alemania, descartadas. El control definitivo de los ciclos económicos recesivos que generaban cesantía. Hasta el día de hoy tenemos crisis económica. A eso se refiere los ciclos económicos. Un ciclo, así, arriba, abajo, ¿ya? Y se vuelve a repetir. Vamos a estar bien, después vamos a estar mal, vamos a estar bien, vamos a estar mal. Así son las economías. Y hasta el día de hoy pasa. Chile supuestamente está en una recesión. Ya tal vez en 2 o 3 años más vamos a estar mejor. Porque así son los ciclos económicos. Y aún no se acaban. Y nunca se van a acabar porque la economía es así. Después dice, el control entonces tenemos que la D no es. El fin de la conflictividad social para la paridad de género. En el siglo XX, ¿alguien le interesaba la diferencia de género? No. No puede ser entonces. Porque este es un tema que recién aparece en el siglo XXI. El logro de la independencia económica respecto a los mercados internacionales, si estamos empezando en la globalización y el siglo XX termina con la globalización, ¿buscamos deshacernos del mercado internacional o nos tratamos de sumar a él? Nos sumamos. Entonces no puede ser la B, porque dice el logro de la independencia económica. ¿Cuál nos queda? La A. La A. De hecho, es la única que habla de un estado de bienestar por el mejoramiento del acceso al sistema de salud para el conjunto de la población. Profe, yo descarté esa, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque no decía salud ni un lado. No importa vos, pero la salud tiene que ver con el estado de bienestar. El estado de bienestar es cuando los países se empiezan a preocupar de la población y le empiezan a entregar, ¿cómo se llama? Servicios básicos, vivienda, luz, agua. Recordemos que antes de la primera mitad del siglo XX había gente que no tenía para cuándo saber que iban a tener agua y luz. Después de la década del 50 a nivel mundial, los países se empiezan a preocupar de la gente que tenga estas cosas. Si no, yo creo que más de algunos de ustedes, cuando eran niños, tenían un hospital cerca, un No, SAPU o algo donde ir, no. ¿no? Ya en la década de los 90 empezaron a surgir todos estos sistemas de salud pública. ¿Se dan La cuenta? Y eso, última. que Chile es un país retrasado, siempre hace las cosas al último. Entonces eso significa que el resto del planeta ya estaba en eso. ¿Se entiende, no? Entonces era la única alternativa la que hablaba de un mejoramiento social. ¿Ya? Y también económico, porque si la gente tiene salud, puede trabajar, entonces se puede asociar. Ya vamos, que nos quedan solamente 3 preguntas y nos van quedando 20 minutos. Dice, en la década de 1990, Estados Unidos y la Unión Soviética se vieron enfrentados por conflictos localizados en diversas partes del mundo. En Cuba, la consolidación del régimen liderado por Fidel Castro llevó a los grupos, a las grandes potencias, a considerarlo como un triunfo o una derrota. ¿Por qué Estados Unidos vio a este gobierno como una amenaza a su interés? Recordemos que Cuba se hace comunista. Entonces, aquí está la pregunta. Estados Unidos vio como una amenaza a Cuba. ¿Por qué? Recordemos el contexto. Estamos en 1960.
Plena Guerra Fría. Estados Unidos contra la Unión Soviética. Vamos, búsqueme la respuesta. ¿Cuál creen ustedes? La D, profe, puede ser. Usted dice que es la D. Yo voy a elegir la B, profe. Usted va a escoger la B. Ya. Vamos. La respuesta correcta es la C. Y voy a explicar por qué, miren. Dice la A, porque debilitó su posición estratégica en las principales, no, las rutas comerciales no tienen nada que ver acá. ¿Por qué? Porque Cuba no va a tener la potencia militar para decirle a Estados Unidos no pases por acá. Entonces, no. La B, porque fue el primer régimen marxista latinoamericano al llegar al poder por la vía de elecciones libres. ¿Fidel Castro llegó de forma libre o llegó por las armas? Por las armas. Por las armas. ¿Cuál fue el primer presidente izquierdista en llegar al poder por la vía democrática? De hecho, estamos en septiembre. Tiene que ver con el 11 de septiembre. ¿Cuál fue el único presidente izquierdista en llegar al poder? Lo sacaron el 11 de septiembre. El presidente Allende. Exacto. Él fue el primero.
Entonces ya solamente por eso, descartamos. Veamos la D. ¿Por qué no? Porque implicaba una nueva competencia para los empresarios norteamericanos. ¿Alguien puede competir con los empresarios norteamericanos? No sé, profe, pero a mí se me acercaba más esa porque leí la del Caribe, pero decía, pero si Cuba es tan hermoso, ¿cómo quién va a competir contra Cuba? No, no encontraba como sentido a la C. No. No, porque los empresarios norteamericanos son muy poderosos. Porque instaló a un líder político carismático, nada que ver. Esto es un problema político, no es carisma. Ahora, ¿por qué la C? Y eso es lo que voy a explicar ahora. La C es porque le quitaba protagonismo en el Caribe. Po. Imagínense si a Cuba le hubiera ido bien. Cuando a un país le va bien con un sistema político, la gente que hace vota por esos tipos. Cuando los de izquierda le empiezan a ir mal, todos cambian a los de derecha. Después los de derecha le empiezan a ir mal y todos se cambian a los de izquierda. Entonces, si a Cuba le hubiera ido bien con Fidel Castro, automáticamente ya se ve como un peligro. ¿Por qué? Porque la gente empieza, ¡ay, pero mira cómo está! Ah, ya nosotros también podemos estar así. Lo mismo que le pasó a Allende, po. Estados Unidos no quería a Allende, po, hizo todo para que lo sacaran. ¿Por qué? Porque si le iba bien, automáticamente, uy, pero mira, en Chile escogieron a Allende, uy, nosotros también podríamos tener un Allende. Entonces se convierte en un peligro, en un referente. Es el gran peligro que ha tenido siempre Estados Unidos con Cuba. Vamos. La 24. Dice, en el sistema económico mundial, ¿qué propósito se persigue con el establecimiento de relaciones comerciales con otros países? O sea, ¿cuál es el propósito de tener relaciones comerciales? Tenemos tres y puede ser A, B, C, D y E. Vamos, vamos. ¿Cuál creen que puede ser? La dos, profe, extender la inversión de capital en el exterior. ¿Pero solo esa o le quiere agregar otra más? Porque las alternativas son las que trabajo. A, B, C Ah, ya. Ya, ahora sí. y E, por si acaso. No sé, yo me voy por el la. Ya, igual se la A. Sí. Dice la A. ¿Alguien más? También puede ser incrementar los impuestos a los productos importados. Espera. Yo iba a elegir la C, profe. Usted va a escoger la C. Ya, ok. Sí. Gracias. Ya. Veamos. Ambas tienen algo de correcto y ambas tienen algo de equivocado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la respuesta correcta es esta, la B. Estamos hablando de relaciones comerciales. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito de tener relaciones comerciales con otros países? ¿Ya? Dinamizar. ¿Qué significa la palabra dinamizar? Dinámico, algo rápido, algo movido. O sea, incrementar el mercado de exportaciones. Yo te compro, tú me compras. O sea, ya, ok. Exportemos todos. Y todos, entre todos nos compramos.
Y eso es lo que se busca con las relaciones comerciales, ¿cierto? Después dice la 2, extender la inversión de capital en el exterior. Obvio, po. Vengan, inviertan en mi país. Y así como yo invierto en los países, Chile tiene plata invertida como gobierno incluso en empresas extranjeras. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no puede ser la 3? ¿Por qué no puede ser la 3? ¿Por qué no puede ser esa? Y por ende no puede ser ni esta, ni esta, y esa tampoco. Porque quise incrementar los impuestos a los productos importados. O sea, si yo le subo el impuesto a los productos que entran, ¿alguien va a comprar mis productos? ¿Usted me No, compraría mis productos si yo le coloco un impuesto a lo que me quiere vender usted? no. Ya, ¿ve? No puede ser. Solo por eso. Vamos por la última. Vamos por la última. Dice, los sectores integrados por la vía del consumo, derivado de sus ingresos o por el efecto de la gigantesca masificación del crédito, cubren casi todo el espectro social. El crédito permite desarrollar estrategias de mejoramiento de las condiciones de vida, ensayar diferentes modalidades de conquista del confort. No son, en sentido estricto, estrategias de movilidad social, pues el efecto, pues que el efecto de su despliegue no es un cambio de estrato. De acuerdo al texto anterior, ¿cuál de las siguientes situaciones es una transformación económica de las últimas décadas que han afectado a gran parte de la población chilena? Lean el texto, aquí no los voy a hacer analizar ni una otra. Lean el texto y traten de llegar a la respuesta. La idea es que aquí la mayoría de las personas opinen. Ay, Damari, no te había visto que había respondido una. Disculpa. La idea es que acá traten de participar todos. Ya todos traten de... Disculpa. Ahí, ya. La C, profe. Ya tenemos una respuesta acá. Perdón. Ya, ¿quién más? Vamos, chiquillas, arríguense. La A, profe. Ya, usted dice que voy a hacer la... ¿Alguien más?
La E, profe. Ya, usted cree que es la E. La respuesta correcta es esta. De hecho, ahí está. ¿Por qué? Porque estamos hablando del crédito. ¿Ya? Estamos hablando del crédito. Y es la única de las respuestas que habla del crédito, que habla de estrato, ¿ya? Y la conquista del confort. Miren, la primera dice, la permanente precarización de las condiciones de trabajo, en ninguna parte habla del trabajo. La pérdida de la credibilidad de las organizaciones financieras, aunque la gente no cree en las organizaciones financieras, no importa, pero tampoco se habla de ello, ¿ya? La reducción de la desigualdad socioeconómica de la población, de hecho, dice que esto no genera, el usar el crédito de forma indiscriminada, no genera un cambio social. Mejoramiento del estatus social, de hecho, aquí lo dice. Ahí está la palabra no. Ahí está. No es un cambio de estrato. O sea, no mejora tu estatus social el endeudarte como loco. Ah, perdón. Entonces, la utilización del endeudamiento para financiar la adquisición de bienes, porque de eso se trata el texto, cómo la gente se endeuda, se endeuda, se endeuda, pero no se da cuenta que en el fondo eso no mejora tu situación de vida a veces, o la mayoría de las veces. Ahora, chiquillos, o estimados, ¿cómo va a estar esto subido? Esto va a estar subido en blanco, ya no va a estar con todas estas rayas que hicimos, va a estar en blanco. De hecho, arriba está lo que vimos la semana pasada en blanco, ya. Le voy a echar una mirada. Me dijeron que le iban a subir hoy día. Y va a estar con las respuestas así, de la 16 a la 25. Y de la 1 a la 15 están como están la semana pasada, con las palabras subrayadas y la respuesta correcta. ¿Ya? Ya, profe. Para que le puedan echar una miradita. Yo pienso, sinceramente, que les va a ir bien. ¿Por qué? Dios Porque lo cuando hagan el ensayo la próxima semana y se acuerden de todo esto que estuvimos hablando, no va a estar el profesor hinchando, ya, pues aporten, opinen, jueguensela, ¿me entienden o no? Porque obviamente por el asunto del tiempo y para que alcancemos a analizar y conversarlo, yo los tengo que ir presionando. Entonces no van a tener la presión mía de que los voy a estar molestando para que ustedes respondan algo. Eso es importante. ¿Ya? Pero, profe, sin presión uno menos aprende, pues. No, pero les digo, van a estar más calmados respondiendo. Calmado entre Pues, comillas, porque igual es bueno que usted esté atrás todo el rato repitiendo y descartando y ayudando, ¿me entiende? Ahí ah, vamos a sí, estar obvio, solas, ahí obvio. nos vamos a dar un bote. No, pero les va a ir bien. Miren, cuando analicemos el ensayo en 2 semanas más, porque la próxima semana el ensayo, yo sé que van a tener un mejor resultado. Y cuando hagan la prueba, van a estar con un mejor resultado todavía. Gracias, profe, por la fe. Sí, obvio, si no, ¿para qué? Ahora les voy a pasar la lista. ¿Ya? Tenemos a Ahumada, Aravena, Araya, que aquí la tengo presente. Presente, profe. Ok. Candia, Valle, Coahuapoma, Curiqueo, Durán, Eulogio, Figueroa, Gurrier, que la tengo acá, Presente. Urias, que la tengo acá, Presente, profe. Mena, Rojas, Salgado, Vargas, Karen, Yáñez, que la tengo acá. Creo que me falta una. Bueno, ¿puse todo presente? Figueroa me faltó. Me la salté.
Ya, el chino la coloco presente, figura. Ahí está, Damaris. Listo, están todos presentes. Ya. Nos vemos la otra semana. Den el ensayo. Ya. Ya, profe. No nos tenemos que conectar a la clase, nos conectamos al ensayo nomás. No para la clase para que me digan y los dejo presentes. Y Ah, después ya, profe. sale. Ya, Y hoy profe. ya no vuelven a conectarse. ¿Ya? Ya, profe. Nos vemos entonces en la próxima clase. Espero que les haya servido esto. Sí, mucho. ¿Queda claro? Sí, profe. Y después del ensayo, las clases subsiguientes, vamos a hacer este mismo ejercicio, pero con las preguntas del ensayo. ¿Ya? Ya, profe. Nos vemos. Adiós. Ya, profe. Ya, Chao, que profe. descanse. Chao, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, sorry.